En un mundo que constantemente cambia, ser un líder que mide y se adapta ya no es suficiente. Quédate y descubre con nosotros cómo convertirte en ese líder que crea el futuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio de crecimiento para líderes y emprendedores. Yo soy Vladimir Contreras, un apasionado por el liderazgo y la tecnología. Y yo, Bernabé Reynosa, madre y empresaria, siempre buscando el equilibrio entre familia y trabajo. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre la diferencia entre un líder termómetro y un líder termostato. Una gran diferencia para poder construir tu futuro. Y como en cada episodio, no olvides bajar en la hoja de discusión en lideresagilistas.com, donde puedes profundizar más este tema. Y hoy quiero compartirles una historia bastante peculiar. Les comparto un poco, me encanta hacer yoga, aparte que siento que lo ayuda mucho a uno en la salud. Y bueno, en ese momento que estaba haciendo clases de yoga, tenía algunas lesiones y una clase para personas que tenían lesiones. Bueno, y la mayoría de las personas que estaban en esa clase eran personas mayores, ya señoras adultas. Todos lesionados ahí. Y bueno, muchas señoras ya con sus achaques y bueno, que su espalda y sus piernas. Y cada vez que yo llegaba a esta clase, estaba toda esa bola de señoras quejándose de sus dolores, de que no podía alzar, de que la silla, de que el nieto, ¿no? Y había un ambiente bastante pesado de queja y de dolor. Pero bastaba que la maestra hiciera presencia para que eso se disipara. O sea, era impresionante cómo ella, con nada más su presencia, le bajaba la sensación de pesadez de estas quejas que traían las señoras y bueno, y todas las señoras en los tapetes, ya bien dispuestas a trabajar con su cuerpo y a conectarse. Entonces, para mí era bastante impresionante cómo solamente ella, con su presencia, como líder de ese grupo, podía llevar a cambiar el ambiente, ¿no? De un ambiente de muchas quejas y mucho dolor a un ambiente de conexión con el cuerpo y de sanación. Y creo que ese tipo de líder, ¿no? Que solo con su presencia es capaz de transformar o de llevar un grupo hacia un ambiente diferente y hace como una transformación, el impacto que puede llegar a tener es bastante sorprendente, ¿no? En este caso, por lo menos con mi maestra de yoga. Y sé que tú también tienes como una historia parecida cuando esa gente hace presencia y todo el mundo pasa de un move que tiene a otro que tú dices, wow, ¿qué pasó aquí, no? Sí, de hecho, el año pasado estuve en un desayuno de estos de networking. Estaba en un evento de John Maxwell, por cierto, de Maxwell Leadership. Y ¿sabes esa energía que hay en este tipo de eventos, no? Todo el mundo está conectado, todo el mundo quiere hacer negocios. ¿Y tú qué haces? ¿Y yo qué hago? Y esa energía elevada de quiero conectar contigo y buscando con quién conectar y esto, ¿no? La energía estaba muy, muy elevada en pleno desayuno. En la mesa la gente se movía de una mesa a otra buscando contactos, etcétera, etcétera. Lo curioso es que en ese momento íbamos a tener este desayuno grupal con Ismael Cala y él tiene una, digamos, energía de calma, de colectivismo bastante fuerte, pero bastó con que Cala cruzara la puerta, la energía en el ambiente cambió radicalmente, pero radical. Todo el mundo pasó de ese quiero yo hacer negocios a vamos a ver cómo mejoramos todos como colectivo. Es impresionante cómo todo, de hecho la forma como se hablaba, la forma como nos mirábamos cambió radicalmente. Y esta es la clave de un líder que tiene un carácter fuerte, que tiene una energía fuerte, que es capaz de influenciar en los demás, no solamente en adaptarse a cómo estábamos los demás. Por ejemplo, podríamos decir que muchos de los que estábamos allí éramos líderes y todos estábamos emulando la cultura del momento, la energía, la forma de actuar y todo lo demás. Cuando Cala entra, él no se adaptó a nosotros, él trajo su forma y nosotros nos adaptamos a él. Esta es la clave de lo que vamos a conversar hoy. ¿Cuál es la diferencia entre un líder termómetro y un líder termostato? Y esto viene en base a un libro de Tim Elmore, el libro Habitudes, donde hay una serie de imágenes y coloca estas dos imágenes para diferenciar dos estilos de liderazgo. Y vamos a ver hoy qué consiste cada uno de ellos. Y para aclarar, vamos a los conceptos básicos. Un termómetro simplemente es un instrumento que mide la temperatura del ambiente. Y un termostato es aquel que los que tienen en su casa, fabuloso, que yo puedo regular la temperatura y coloco vamos a decir, un set donde yo regulo dentro de un ambiente esa temperatura. La puedo colocar arriba o la puedo colocar abajo. Esa es la función de un termostato.
De hecho, en ciudades como Monterrey, donde en la mañana estamos a 8 grados y en la tarde estamos a 34, o sea, una cosa impresionante. Un termostato es maravilloso porque tú puedes decir, yo quiero que durante todo el día esté a 24 grados. Es decir, en la mañana seguramente colocó la calefacción y en la tarde el aire frío. Ese es el concepto del líder termostato. Alguien que modifica el entorno, que lo cambia. Pero Berna, como sabemos que hay tantos líderes termostatos como líderes termómetros, ¿cómo sería un líder termómetro? Bueno, un líder termómetro simplemente lo que hace es, como dijimos, pues mide y refleja un comportamiento en este caso, ¿no? Porque es un comportamiento de su entorno, un comportamiento cultural. ¿Y qué hace? Bueno, creo que muestra un poco cómo se comportan los demás y él se comporta de la misma manera, toma quizás el mismo vocabulario que tiene su equipo y lo refleja, toma las mismas acciones, quizás hasta tienden hasta a vestirse muy parecidos, porque eso también ocurre. Entonces creo que lo que hace es que refleja y muestra o va midiendo qué es lo que va sucediendo y él refleja esa medida que tiene. Entonces el líder termómetro refleja esta cultura buena o mala, porque hemos tenido ejemplos de malas culturas y el líder lo que hace es replicarla, esa cultura. Pero a diferencia, un líder termostato influye en la cultura, influye en el cambio en las personas, porque son capaces de medir, no solamente de medir el clima social, sino cambiarlo. Es decir, cuando entro ya cambio todo, como hablamos en los ejemplos hace ratito, ¿no? Tu maestra de yoga entra y ese sentido de dolor, ese comportamiento de conexión con lo negativo cambió. O cuando entró Ismael Cala, esa sensación de la individualidad cambió al colectivo, porque el líder tiene esa influencia en la cultura, en el comportamiento principalmente. Esa es la gran clave de la diferencia entre un líder y el otro. Pero vamos a detallarlos un poquito más. Y antes de continuar, quiero invitarte a lideragilistas.com y bajes la hoja de discusión para que puedas profundizar más en este tema. Y bueno, traemos aquí estos temas bien interesantes y ahorita me gustaría que nos centráramos un poquito a discutir, Vladi, de ese líder termómetro. Porque bueno, yo creo que todo tiene su pro y su contra y el hecho de que ser líder termómetro trae muchas cosas buenas, ¿no? Como dijimos, es el que mide, es el que está allí viendo cómo está ese ambiente, ¿no? Entonces yo creo que esa es clave porque si no conoces el ambiente, ¿cómo haces para que salgan las cosas? O si no conoces a tu equipo, ¿no? Yo diría, la persona que nos está escuchando diría, un termómetro. ¿Qué hace un termómetro? El termómetro mide, es lo único que hace, no hace otra cosa. Y un líder que sabe medir a su equipo conoce las debilidades y fortalezas de su equipo, de cada persona en el equipo, conoce el estado de la situación en las actividades para el objetivo que tienen cerca. Yo diría que eso es medir, ¿no? Medir es acercarte a tu gente, incentivar la colaboración, alcanzar los objetivos, pero hablando de liderazgo, es conocer tus KPIs, ¿sabes? Y yo diría que esa es clave, ¿no? Los KPIs, a ti te encantan los KPIs, ¿cómo es eso? Bueno, sí, mira, yo creo que es estar, como dices, estar midiendo, estás midiendo constantemente cómo va evolucionando el equipo y cómo vas llegando a los objetivos. Y eso creo que es una de las funciones principales de un líder termómetro. Entonces, el hecho de estar siempre consultando con el equipo, viendo qué está sucediendo, midiendo, porque literal, o sea, es midiendo cómo va el progreso, eso es un líder termómetro. Entonces, yo creo que va muy enfocado a estar muy cerca del equipo, viendo cómo va evolucionando y escuchándolo también, ¿no? Porque es esa cercanía, ¿no? No es solamente voy midiendo, lo haces bien, lo haces mal, sino escuchando y tomando en cuenta para conseguir un objetivo. Yo diría que en este baile que tenemos entre liderazgo y gestión, porque ya lo hemos conversado previamente, el tema es que el gestor él se centra en los resultados medibles, ¿sabes? El número, el KPI. Y eso está buenísimo porque, como dicen por ahí, lo que no mides en el extremo es ni existe, ¿no? No solo no lo puedes mejorar, no existe para nada, porque no lo puedes medir. Ahora, cuando hablamos de personas, esa medición es un poquito más subjetiva, ¿no? Por eso hablamos de la conversación, por eso hablamos de estar cerca. Ya habíamos hablado en otros términos de que el líder no puede estar lejos del equipo, tiene que estar cerca para tener ese sense and response, de sentir qué está sucediendo y todo lo demás. Y muy importante porque también te da la visión de las fortalezas que tiene tu equipo y los puedes ubicar, que eso también lo hablamos en uno de los episodios, los puedes colocar en el lugar adecuado para que ese jugador o ese miembro de equipo pues brille. Entonces esa función de este líder termómetro es muy, muy importante y como todo pues tiene sus pros y tiene sus contras. Quizás está muy centrado en esto, pero pues le faltan algunas cositas que tiene que complementar. Sí, antes de pasar al segundo tipo de líder que traemos hoy, el líder termómetro es reactivo, ¿sabes? Sabe medir y reacciona localmente en lo que está allí. Se enfoca en las tareas, en la gestión, en la eficiencia. Por eso ese líder también es muy importante. Ahora,
hay un tema de que al líder termómetro le falta, porque como buen termómetro mide correctamente y se ajusta un poquito a esa medición, pero no hace cambios, no actúa en el entorno, no hace cambios. Tal vez por esa visión que tenemos, ¿no? Estoy tan cerca del árbol que no puedo ver el bosque completo, y por eso un líder termómetro tiene que apoyarse con el termostato, que ya vamos a hablar a continuación. Ok, entonces la gran diferencia entre un termómetro y un termostato es que el termostato influye en el ambiente, ¿no? Regula la temperatura. Uy, aquí en Monterrey estaría genial ese tipo de cosas, porque la temperatura varía enormemente en el día. Y esto también sucede con los equipos de trabajo. Si hay algo que debemos aceptar en este mundo de constante cambio, como abriste el programa, es que las cosas van a cambiar. Y cambian culturalmente, cambia la perspectiva, cambia qué necesita el mercado, cambia qué necesita el equipo interno, llegan nuevos jugadores al equipo, de nuevas generaciones. Son muchos cambios que hay alrededor. Y a veces son cambios que a veces no podemos manejar e impactan, como pasó en el COVID. Un cambio que muchos, bueno, lamentablemente quedaron en ese cambio. Fue un impacto increíble, ¿no? De tener los niños en casa educándolos, gente trabajando en casa. O sea, esos cambios tan profundos que si no puedes adaptarte y tomar el liderazgo, decir, bueno, el objetivo sigue siendo el mismo o la visión sigue siendo el mismo, pero con estos cambios y con estos nuevos retos, ¿cómo llegamos a esa gran visión, a ese sueño que tenemos? Tú dices, la visión sigue estando allá, la visión a largo plazo, el gran objetivo final sigue estando presente a pesar de los cambios locales. Pero el camino no es en línea recta, ¿no? Hay que estarse moviendo de un lado al otro, y esto es lo que hace un líder termostato. Yo creo que Tim Elmore fue muy asertivo con esta imagen, porque te dice, ok, la temperatura va a subir, va a bajar, los objetivos cambian, la cultura cambia, aunque el objetivo sigue fijo, tienes que tener los pies en el presente para poder navegar en el presente, aunque la visión está en el futuro. Entonces, entender esto es clave en el líder, y se queda corto siendo solo un termómetro. Puedes medir muy bien y puedes adaptarte a la situación actual, pero los cambios son inevitables. Este líder termostato genera esa reestructuración. Va afuera y dice, no, miren, va a suceder esto, porque también tiene esa visión de futuro. Y dice, tenemos que reestructurarnos, tenemos que reorganizarnos, tenemos que ajustar internamente ciertos procesos para poder sobrellevar esos cambios que vienen y para poder, vamos a decir, no sé si saltar o aprender o pasarle por un ladito, pues a todos esos nuevos retos que se van presentando. Entonces, si te quedas ahí como que, bueno, vamos a ver cómo nos movemos un poquitito, seguramente el reto te va a aplastar, ¿no? O te vas a quedar atrás. Entonces, esa visión que tiene este líder termostato dice cómo reestructuramos rápidamente para poder seguir ese gran objetivo que tenemos, a pesar de que nuestros objetivos más pequeños tengan que variar. De hecho, para aquellas personas que nos escuchan, tal vez no han vivido un cambio tan grande o no se dieron cuenta en el COVID porque a lo mejor en ese momento no estaban en una posición de liderazgo, ¿no? Tal vez no lo vivieron tanto como lo vivimos hoy en día. Pero ya que estamos hablando de Tim Elmore y él habla de los cambios generacionales, hay un cuento que a mí me encanta de los cambios generacionales en el liderazgo, y había una reclutadora que estaba apasionada por reclutar jóvenes. Y ya estaba reclutando una chica, ya estaban cerrando el contrato, ya estaban terminando las líneas, y la muchacha le dice, ok, me encanta que yo sea la persona ideal para este cargo, me encanta que me haya seleccionado, pero hay un punto final. Y la reclutadora, ok, ¿qué sucede? Pensó que era un tema contractual. Dice, ahora necesito que mi mamá te entreviste a ti para ver si tú eres la jefe adecuada para mí. Eso no va a pasar. Exacto, y ella dice, bueno, pues adiós y todo lo demás. Lo que quiere reflejar Tim con esto es que los cambios son inevitables, y ya la juventud viene con esta nueva mentalidad y tal vez no están tan preparados para el ámbito laboral, porque digamos, en el COVID estuvieron refugiados en sus familias y todo esto, y un líder que es termostato, que sabe medir estas cosas, sabe aplicar el cambio en este tipo de personas que a lo mejor no estaban tan preparadas para el ámbito laboral, pero son efectivas o son valiosas, agregarlas al equipo y ver cómo hago esto, ¿no? Cómo me adapto. Y ahí te voy a interrumpir porque sí me gustaría mencionar, antes que cerramos esta idea, que los dos líderes son muy importantes y creo que deben ser complemento uno del otro, porque al final un líder termostato sin un termómetro que medir no puede, tiene no puede, exacto, no funciona así, ¿no? Entonces yo creo que es uno complemento del otro, y ahí también, si quieren ahondar un poco más en este tema, tenemos en el episodio 54 donde hablamos
del manager versus el líder, que también son pues dos visiones que se complementan muy parecidas a esta, donde tú dices, a la final, a veces tienes que jugar de termostato, a veces tienes que jugar de termómetro, porque no puedes cambiar, no puedes llevar a un equipo a una visión si no lo conoces. Y bueno, creo que ya para cerrar, un punto súper importante y que lo hemos mencionado constantemente en los episodios, primero tienes que verte tú mismo, ¿no? Hacerte una autoevaluación y decir, soy termostato, soy termómetro, ¿qué hago? ¿Me adapto o tomo acción? Y desde allí, pues, desarrollar donde necesitas desarrollarte, ¿no? ¿Cómo puedo medir un poquito eso? De ver si realmente yo hago cambios o simplemente me adapto. De hecho, yo creo que la clave está allí, ¿no? O hago cambios o me adapto. Hay que entender esto. Si el equipo está en una situación de crisis, de tensión, está muy fuerte la situación, eres capaz de regular las emociones tuyas y del equipo. Eres capaz de bajar esa tensión, de bajar la temperatura. O al contrario, si el equipo está en calma, se está desperdiciando el tiempo, la energía, las habilidades de la gente, eres capaz de subir la temperatura, eres capaz de incentivar la visión, de animar a la gente, de vamos para adelante. Esa es la diferencia. Bueno, yo creo que ni lo uno ni lo otro. Bueno, como decimos en Venezuela, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Sí, totalmente. Así que un equilibrio, tiene que haber una combinación de estos dos roles, donde está el manager con el líder, y esto que hace, mide, se adapta, cambia y genera una sinergia en el equipo y, por supuesto, yendo hacia esa visión que tenemos. Gracias por estar con nosotros en Líderes Agilistas. Ha sido genial compartir este momento contigo. Y no olvides visitar líderesagilistas.com para descargar la hoja del programa. Y si tienes algo que decirnos, estamos aquí para escucharte. Deja tus comentarios o preguntas. Y si este episodio te pareció útil, compártelo. Seguro que conoces a alguien que lo va a valorar tanto como tú. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Sigamos juntos construyendo este camino de agilidad y liderazgo.